Mamá, olvidaste lo que acabas de decir. Estás empeorando. Esas fueron las palabras de mi hijo aquella mañana. No gritó. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Solo las dejó caer, suaves y frías como si me estuviera leyendo un diagnóstico. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Empeorando? No recordaba haberle dicho algo 2 veces. Quizás lo hice, quizás no. Desde ese momento, algo dentro de mí empezó a temblar. Mi nombre es Luz. Tengo 68 años. Fui maestra de literatura durante 32. Siempre me enorgullecí de mi memoria. Podía recordar los versos de mis poetas favoritos y los nombres de cada uno de mis alumnos, incluso después de tantos años. Pero últimamente las cosas parecen moverse cuando no miro. Las llaves que dejo en la mesa aparecen en la nevera. El reloj que colgaba en la pared marca horas que no reconozco. Las cartas del banco desaparecen y luego vuelven, abiertas, con mi firma al final. Al principio pensé que eran despistes de la edad. Es normal, me decía. Todo el mundo olvida algo de vez en cuando. Pero Daniel insistía demasiado. Mamá, te dejaste el gas encendido otra vez. Mamá, ya tomaste las pastillas. No te las tomes doble. Mamá, ¿no recuerdas que fuimos al médico la semana pasada? Y yo, que confiaba tanto en él, comencé a creerle. La casa se volvió un laberinto. Cada objeto parecía tener vida propia. Anotaba todo en pequeños papeles amarillos. Apagar la estufa, regar las plantas, no olvidar las llaves. Pero cada mañana encontraba nuevas notas, escritas con mi letra que no recordaba haber escrito. Una decía, no confíes en tu memoria. Otra, más extraña aún, Daniel tiene razón. No sabía cuándo las había dejado, ni por qué. Daniel empezó a venir más seguido. Al principio me alegró. Pensé que lo hacía por cariño, pero pronto noté que sus visitas tenían un propósito. Revisaba los cajones, reorganizaba los medicamentos, escondía los recibos del banco. Me decía que todo era por mi bien. Yo no discutía, me quedaba callada intentando no parecer confundida. Pero en mi pecho crecía un miedo que no sabía nombrar. Una tarde lo escuché hablando por teléfono desde la cocina. Su voz era baja, casi un susurro, pero pude oír una palabra que me heló: interdicción. No entendí el contexto y cuando entré, él cambió de tema y sonrió. Era del trabajo, mamá. Yo sonreí también, aunque mis manos temblaban. A veces, mientras él hablaba, lo observaba en silencio. El mismo hijo que dormía abrazado a mí cuando tenía fiebre, el que me recitaba poemas para que lo ayudara a aprenderlos, ahora me miraba con una paciencia que dolía. Tienes que descansar más, mamá. No puedes vivir sola así. Lo decía con dulzura, pero detrás de esa dulzura había algo nuevo, algo que no reconocía: control. Una noche soñé que caminaba por mi propia casa y todas las puertas estaban cerradas con llave. Al despertar, el corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme en la cama. En la oscuridad, la sombra del armario parecía moverse. Busqué el interruptor, pero la luz no encendió. Por un momento no supe si estaba soñando o despierta. A la mañana siguiente, Daniel llegó con una sonrisa cansada y un folleto en la mano. Mamá, encontré un centro de atención para mayores. Solo sería por unas semanas para que te observen. Me quedé mirándolo. Su voz era suave, pero sus ojos no pedían permiso. Sentí que me faltaba el aire. Le dije que lo pensaría. No sé si me escuchó. Ese día encontré las llaves otra vez dentro del refrigerador. No recordaba haberlas puesto allí, pero tampoco recordaba no haberlo hecho. Y entonces comprendí que ya no podía confiar ni en mi mente ni en mis recuerdos. Me quedé frente al espejo largo del pasillo, el mismo donde solía arreglarme para ir a dar clases. Mi reflejo me miraba con una mezcla de tristeza y extrañeza, como si la mujer que veía no fuera yo. Toqué el vidrio. Estaba frío. Mi voz salió baja, casi un susurro. No estoy loca, ¿verdad? Pero el espejo no respondió. Detrás de mí, la casa seguía en silencio, y en ese silencio sentí que algo,
Quizás yo misma se estaba desvaneciendo despacio. Daniel empezó a venir todos los días. Al principio llegaba con excusas pequeñas, que me traía pan fresco, que quería revisar la calefacción, que pasaba a verme solo un momento. Pero poco a poco, su presencia se volvió constante, casi invisible, como si se hubiera instalado dentro de mi rutina sin pedir permiso. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y de miedo. No sabía de qué tenía más temor, de que no viniera o de que no se fuera nunca. Una mañana, mientras preparaba café, él entró sin tocar la puerta. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión que reconocí demasiado bien, esa calma ensayada que los hijos adoptan cuando van a decir algo que no gustará. Mamá, comenzó, he estado pensando. Deberías dejarme ayudarte con tus cuentas. Es peligroso que manejes dinero tú sola. Su tono era amable, pero cada palabra tenía filo. Le respondí que no hacía falta, que aún sabía escribir cheques y pagar facturas. Sonrió como si le hablara un niño. Claro, mamá, pero a veces olvidas las cosas. Solo quiero evitarte problemas. Desde ese día, mis sobres del banco empezaron a desaparecer. Cuando preguntaba, él decía que los había guardado en un lugar seguro. Lo mismo pasó con mis recetas médicas. No te preocupes, yo me encargo. Me lo repetía tanto que empecé a sentirme una invitada en mi propia casa. Las tardes se volvieron largas y silenciosas. Me sentaba junto a la ventana, mirando el árbol del jardín, y a veces me parecía ver sombras que se movían entre las ramas. Intentaba recordar nombres, fechas, los rostros de mis antiguos alumnos, los poemas que recitaba de memoria. Algunos venían a mi mente como luces breves, pero se apagaban antes de poder retenerlos. Entonces Daniel entraba y decía, ¿ves, mamá? Ya te quedaste en blanco otra vez. Un día me pidió las llaves del auto. Por seguridad, dijo. No conduces desde hace meses, pero sí lo hacía. O al menos creía hacerlo. No podía estar segura. Su voz sonaba tan convencida que mis propios recuerdos empezaron a parecerme inventados. Confía en mí, insistía. Y yo lo hacía, porque ¿qué otra cosa puede hacer una madre? Esa noche soñé que caminaba por un pasillo lleno de puertas idénticas. Cada vez que abría una, encontraba la misma habitación. Una cama vacía y una silla frente a un espejo. En el sueño, mi reflejo me hablaba, pero no podía oír sus palabras. Al despertar, había una nota en mi mesita. Tomar las pastillas a las 8. La letra era mía, pero no recordaba haberla escrito. Empecé a notar que Daniel siempre llegaba justo después de que algo extraño sucediera. El fogón encendido, el teléfono descolgado, el agua corriendo en el baño. Yo juraba no haberlo hecho, pero él ya estaba ahí, mirándome con esa mezcla de preocupación y triunfo. Es normal, mamá. No tienes que avergonzarte. Su ternura me dolía más que cualquier insulto. Una tarde vino con una caja grande y comenzó a guardar mis libros. Dijo que era para limpiar un poco. Los tomaba con cuidado, como si estuviera guardando recuerdos. Estos ya no los necesitas. Te traigo revistas más fáciles. Me quedé viéndolo mientras mis viejos tomos de poesía desaparecían en el cartón. Quise protestar, pero no encontré las palabras. Sentí que el aire se volvía espeso, que la casa se encogía. Esa misma noche, mientras cenábamos, me preguntó si había llamado a mi amiga Clara. Dije que sí, que había hablado con ella el día anterior. Se detuvo, cuchillo en mano, y me miró fijo. Mamá, Clara murió hace 3 años. Dejé caer el tenedor. No puede ser, murmuré. La vi, la oí, pero él negó despacio. Fue un sueño, mamá. Te confundes con frecuencia. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Había soñado. Había inventado toda una conversación. Me fui a la cama temprano con la cabeza llena de ecos. En la oscuridad escuchaba mis propios pasos dentro de la mente, perdidos entre pasillos vacíos. La palabra confía se repetía una y otra vez, hasta volverse ruido. Cuando por fin logré dormir, soñé con mi marido,
sentado en la mesa del comedor, escribiendo algo. Quise acercarme, pero cada vez que daba un paso, él desaparecía, como una sombra que se disuelve con la luz. A la mañana siguiente, Daniel ya estaba en la cocina. Tenía una bandeja con mi desayuno y un cuaderno nuevo. «Vamos a organizar tus rutinas», dijo alegre. En la primera página había escrito con letras grandes: «Cosas que mamá olvida». Sentí una punzada en el pecho. «Es para ayudarte», agregó al ver mi expresión. «Así sabrás qué hiciste cada día». Le sonreí débilmente. No quería discutir. No tenía fuerzas. Esa tarde, cuando él se fue, abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas. Fechas, horarios, comentarios sobre mí. Confundida, repitió las mismas preguntas. Olvidó su medicamento. No reconocí esa letra. No era la mía. Era la suya. Cerré el cuaderno despacio. Afuera el sol se apagaba detrás de los árboles. Me quedé inmóvil, escuchando el silencio de la casa, y por primera vez comprendí que no era mi memoria la que estaba fallando. Era mi vida la que alguien estaba borrando poco a poco, con una paciencia cruel. Desde aquel día, Daniel comenzó a organizar mi vida por completo. Me dijo que era por mi bien, que necesitaba ayuda constante, y yo, que ya dudaba hasta de mis pensamientos, lo dejé hacer. Cambió la cerradura de la puerta principal por seguridad, dijo. Guardó los documentos importantes en un cajón al que solo él tenía llave. Incluso cambió el número del teléfono fijo porque, según él, yo marcaba números equivocados. Cuando pregunté por mi amiga Clara, me dijo que había sido él quien avisó a todos mis conocidos de que necesitaba descansar, que mejor no me llamaran por un tiempo. Así fue como el silencio se instaló definitivamente en mi casa. Las mañanas se parecían todas. Daniel llegaba, abría las cortinas, me servía café y encendía la radio. A veces me hablaba como si fuera una niña. «¿Cómo dormiste, mamá? ¿Recuerdas qué día es hoy?» Yo asentía sin responder, y cuando me equivocaba, él sonreía con ternura. «No pasa nada, es normal a tu edad». Normal. Esa palabra comenzó a perseguirme. La pronunciaba con tanta suavidad que casi parecía un insulto. Una tarde le pedí salir a caminar. Me miró con esa mezcla de paciencia y fastidio que ya conocía. «No es buena idea, mamá. Podrías perderte». Le dije que no era una niña, que conocía cada calle del barrio. «Precisamente por eso», respondió, «porque crees que lo conoces todo». Esa frase me dejó helada. No insistí. Con el paso de los días empecé a notar pequeños cambios que no podía explicar. El reloj de pared adelantaba unos minutos cada día. Los cuadros estaban torcidos. Mis notas aparecían escritas con letras distintas. Me sentía dentro de una realidad que se movía cuando yo no miraba. Una tarde encontré una taza rota en el suelo. No recordaba haberla tirado. Daniel llegó justo cuando estaba limpiando. «¿Qué pasó aquí?» «No sé», respondí. «Tal vez se cayó sola». «¿Sola?», repitió con una sonrisa casi triste. «Mamá, las tazas no se caen solas». Empecé a tener miedo de quedarme sola. Cada sombra en la pared me parecía una amenaza. A veces, cuando cerraba los ojos, oía mi nombre dicho con voz lejana. Otras veces era el timbre o un golpe en la puerta, y cuando iba a mirar, no había nadie. Quise contárselo a Daniel, pero me detuve. Temía que me mirara con esa expresión suya, entre compasión y lástima. Una mañana, al despertar, encontré mi ropa ordenada de otra manera. Los cajones abiertos, mis vestidos doblados con precisión. Fui hasta el armario de Daniel para comprobar si había hecho lo mismo con sus cosas, pero el armario estaba vacío. Me asusté. Llamé su nombre, pero no respondió. Pasé el resto del día sola, caminando de una habitación a otra sin saber qué hacer. Cuando por fin regresó, traía bolsas del supermercado. «¿Dónde estuviste?», le pregunté. «Te lo dije esta mañana, mamá. Iba a comprar». No lo recordaba. Me sentí culpable. Él suspiró, fingiendo paciencia. «Te preocupas demasiado. Ven, siéntate. Ya te hice la lista de medicinas». Comencé a escribir un diario o algo que se parecía a un diario. Lo hacía a escondidas por la noche
cuando él dormía en la habitación de invitados. Escribía cosas pequeñas, simples. Desayuné café. Daniel llegó a las 9. Llovía. Pero al día siguiente, cuando abría el cuaderno, encontraba frases que no recordaba haber puesto. Él sabe todo. No confíes. Pensé que estaba perdiendo la razón. Cerraba el cuaderno con miedo, como si me observaran desde las páginas. Una tarde, la vecina del frente, doña Elisa, tocó la puerta. Daniel salió antes que yo y habló con ella en la entrada. Desde el pasillo alcancé a escuchar parte de la conversación. Mi mamá está bien, solo necesita reposo. No la moleste mucho, por favor. Cuando él volvió, me miró con una sonrisa. La gente siempre quiere meterse en lo que no le importa. Quise gritarle que yo no era un secreto, que no necesitaba que nadie me protegiera. Pero la voz se me quedó atascada en la garganta. Esa noche me senté frente al espejo del dormitorio. Me miré durante largo rato, intentando reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Había algo diferente en mis ojos. No era tristeza, era cansancio, una especie de apagamiento lento. Me toqué la cara, el cabello. «Sigues aquí», me dije en voz baja. «Aún eres tú». Pero la imagen del espejo parecía responder otra cosa, algo que no alcancé a entender. A la mañana siguiente, cuando Daniel entró, yo ya estaba despierta. Me preguntó si había dormido bien. Le mentí y dije que sí. «Mamá, anoche gritabas mientras dormías». Me quedé en silencio. Decías mi nombre. Decías que te estaba mintiendo. Sentí un escalofrío. Él me observó con esa mirada suya, tan dulce como peligrosa, y añadió: «No te preocupes, los sueños no son reales». Cuando se fue, me acerqué al cuaderno. Lo abrí. La última página estaba en blanco, salvo por una frase escrita con tinta azul, que yo no recordaba haber usado. «No olvides lo que sabes». Me quedé mirando esas palabras largo rato. Algo, en el fondo de mi mente, empezaba a moverse, como un recuerdo que intenta salir a la superficie. Pero antes de poder comprenderlo, escuché el sonido de la llave girando en la puerta. Daniel había vuelto. Sonreí sin pensar, por reflejo. «¿Olvidaste algo?», pregunté. Él no respondió. Cerró la puerta tras de sí y me miró como si yo fuera un animal frágil que podría romperse con una palabra. «Solo vine a asegurarme de que estás bien», dijo. Y entonces entendí que ese bien no significaba lo que yo creía. No sé exactamente cuándo empecé a tener miedo de mis propios pensamientos. Tal vez fue aquella tarde en que el reloj del pasillo marcaba las 3. Y, cuando volví a mirarlo, habían pasado 2 horas que no recordaba. Tal vez fue cuando vi mis propias notas en el refrigerador, escritas con una caligrafía que parecía la mía, pero más temblorosa, más vieja. «Confía en Daniel», decía una. «Toma tus medicinas». Y otra que me dejó helada. «No confíes en él». Cada vez dormía menos. A veces me despertaba en mitad de la noche y oía pasos en la casa. Salía del dormitorio con el corazón desbocado, pero no había nadie. Todo estaba en su sitio, salvo por algún detalle. Una silla movida, la luz del baño encendida, la ventana entreabierta. Por la mañana, Daniel llegaba y encontraba la casa revuelta. «Mamá, ¿qué hiciste anoche?». Me encogía de hombros, incapaz de responder. «Deberías dejarme quedarme contigo, por seguridad». No supe negarme. Desde entonces ya no estuve sola. Él dormía en el cuarto contiguo. Oía su respiración detrás de la pared, constante, vigilante. A veces hablaba dormido. Decía mi nombre, decía palabras sueltas: firma, testamento, papeles. Cuando intentaba preguntarle al día siguiente, él se reía. «¿Soñaste eso, mamá? Últimamente tienes sueños muy raros». Un día, al despertar, encontré las fotografías familiares sobre la mesa del comedor. Todas tenían los bordes rotos. En algunas faltaban rostros: el de mi marido, el mío, el de Daniel de niño. Las miré con el estómago encogido. No recordaba haberlas tocado. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó él al llegar fingiendo sorpresa. «No lo sé», respondí, y en mi voz ya no había defensa. Me quedé esperando que me regañara, que me gritara,
pero solo dijo con una calma que daba miedo: «Ves, mamá, esto es lo que te digo. Estás confundida. No tienes la culpa». Comencé a escribir más notas. Quería recordar. Quería que algo, al menos algo, quedara de mí si mi mente seguía deshaciéndose. Pero cada día las letras me salían más torcidas. A veces, al releerlas, me parecían escritas por otra persona. En una encontré una frase que me hizo temblar: «Graba todo». No recordaba haberla escrito, pero el consejo se quedó en mi cabeza. Esa noche bajé al cuarto donde guardaba las cosas de mi época de profesora. Encontré entre cajas de libros viejos un pequeño grabador de voz, gris, con una cinta aún dentro. Me temblaban las manos mientras lo sostenía. Lo coloqué sobre la mesa del comedor, lo miré un largo rato y luego lo escondí detrás de un florero. No sabía bien por qué lo hacía, solo que una voz dentro de mí me decía que lo dejara ahí. Las horas pasaron lentas. Daniel me preguntó varias veces si me sentía bien. Yo respondí que sí. Me miraba como si buscara una grieta por donde colarse en mi mente. «¿Tomaste tus pastillas?», preguntó. Sí, mentí. Esa noche no las tomé. Quería ver qué pasaba si lo hacía. Quería saber hasta dónde llegaba su control. A la mañana siguiente él parecía molesto. «No dormiste nada, ¿verdad?», dijo sin mirarme. «Te escuché caminar por la casa». No respondí. Él suspiró y se acercó al florero. Por un instante temí que descubriera el grabador, pero solo lo movió un poco y siguió hablando. «Mamá, tienes que confiar en mí. Todo lo que hago es para protegerte». Esa frase, que había oído tantas veces, de pronto me sonó distinta. Más que consuelo, era amenaza. Cuando se fue, me senté frente al espejo del pasillo. Me observé en silencio. Los ojos hundidos, la piel pálida, los labios secos. No parecía enferma, parecía cansada, desgastada por dentro. «¿Qué me está pasando?», susurré. Y entonces, sin saber de dónde vino el impulso, encendí el grabador. Lo puse en el suelo, apuntando hacia la puerta, y lo dejé funcionando. Esa noche apenas dormí. Escuchaba cada ruido como si la casa respirara. A medianoche, oí la puerta del dormitorio abrirse. Pasos lentos, seguros. La voz de Daniel, baja, hablando con alguien al teléfono. No entendí todo, solo fragmentos. «Ya casi está». El abogado dijo: «Unos días más». Luego silencio. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina sonriendo. «Hoy te ves mejor, mamá». No le respondí. Esperé a que se fuera y apenas cerró la puerta, corrí al grabador. Lo apagué, lo escondí entre mis ropas y me quedé escuchando mi propio corazón latiendo. No sabía aún qué había grabado, pero en ese momento sentí algo que no sentía desde hacía meses. Certeza. Cuando por fin me atreví a reproducir la cinta, la voz que escuché no era la mía, era la suya. Clara, tranquila, como si no temiera ser oída. «Ya casi lo tengo todo listo», decía. «Solo necesito que firme. Con la interdicción puedo vender la casa y mover las cuentas». Mi cuerpo se congeló. Lo escuché reír. Sí, la vieja ni se entera. Cree que tiene Alzheimer». Apagué el aparato. Durante unos segundos no pude respirar. Todo giraba a mi alrededor. La casa, los recuerdos, la imagen de Daniel de niño riendo en el jardín. Me senté en el suelo. Me dolían las manos de tanto temblar. No lloré. No podía. Era como si las lágrimas hubieran olvidado el camino. Por fin lo entendí todo. No era mi mente la que se apagaba. Era mi hijo el que me apagaba a mí. Apagué el grabador y lo sostuve un largo rato entre las manos. Era pequeño, inofensivo, y sin embargo pesaba como si llevara dentro todo el horror del mundo. No supe cuánto tiempo permanecí sentada en el suelo, mirando un punto fijo en la pared. Las palabras de Daniel seguían repitiéndose en mi cabeza una y otra vez hasta volverse ruido. La vieja ni se entera. Con la interdicción puedo vender la casa. Sentí una náusea amarga subiendo desde el estómago, una mezcla de rabia y tristeza tan profunda que casi me hizo reír, porque lo había creído todo, porque había confiado en él más que en mí misma.
Cuando por fin logré levantarme, me miré en el espejo del pasillo. Era la misma mujer de siempre, pero ya no me veía igual. Había en mis ojos algo nuevo, algo que no sabía nombrar. Lucidez. Por primera vez en meses, mi mente estaba clara. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. Guardé el grabador en el cajón de la mesita, bajo mis bufandas, y me senté a pensar. Tenía que ser cuidadosa. No podía enfrentarlo todavía. Él era joven, fuerte y tenía todas las ventajas: el poder, las llaves, los contactos, la confianza de los vecinos. Yo solo tenía mi edad y esa pequeña prueba escondida entre la ropa. Si me descubría, todo acabaría. Tenía que fingir. Esa tarde, cuando Daniel llegó, lo recibí con una sonrisa. Preparé café, le pregunté por su trabajo, escuché sus historias con la misma atención de antes. Noté cómo se relajaba, cómo recuperaba la seguridad. Pensó que la vieja tonta seguía creyéndole. Y así debía ser. Cada palabra mía debía sonar a rendición, cada gesto a cansancio. Tienes razón, hijo, le dije mientras recogía las tazas. A veces sí me olvido de las cosas. Me acarició la mano, satisfecho. No te preocupes, mamá, yo te cuidaré. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Caminé hasta el dormitorio y abrí el cajón de mi mesa de noche. Allí, junto a los papeles de mi marido, encontré su antigua Biblia. La abrí sin pensar. Entre las páginas amarillentas guardé el grabador. Lo envolví en un pañuelo y lo escondí en el fondo entre los salmos. Que nadie lo toque, murmuré. Los días siguientes fingí más que nunca. Tomaba las pastillas que él me daba, pero solo fingía tragarlas. Cuando se distraía, las escondía bajo la lengua y las tiraba al inodoro. Anotaba cada movimiento suyo, las horas en que llegaba, las llamadas que hacía, los documentos que traía. Comencé a grabar pequeñas cosas con el móvil, con una voz baja que apenas se oía. Quería tener pruebas, aunque no sabía todavía para quién ni para qué. Una tarde, mientras él dormía en el sofá, me acerqué a su chaqueta. En el bolsillo encontré un sobre con papeles. Eran copias de mis documentos, mi cédula, mi firma, mi número de cuenta. En la parte superior, un sello, poder notarial. Sentí un escalofrío recorrerme. Lo guardé otra vez en su sitio antes de que despertara. Esa noche no pude dormir. Pensaba en mi marido, en cómo habría reaccionado si viera a su hijo comportarse así. Cerré los ojos e imaginé su voz, suave, firme. Luz, no tengas miedo. No permitas que te borren. Y entonces supe lo que debía hacer. A la mañana siguiente, cuando Daniel entró a mi habitación, yo ya estaba levantada, vestida, peinada. «Qué temprano, mamá», dijo sorprendido. Le sonreí. «Soñé contigo, mentí. Soñé que éramos felices otra vez». Él se acercó y me acarició la mejilla. «Todo va a estar bien». Quise reírme. Pasé el día actuando con una calma que no sentía. Le pedí que me llevara al médico para controlar el Alzheimer. Pareció encantado con la idea. Dijo que hablaría con el abogado para acelerar los trámites. Mientras tanto, yo escondía pequeñas notas en los libros, bajo las alfombras, dentro de los cajones. «No firmes nada. Graba todo. Recuerda», quería dejar rastros por si algo me pasaba, como migas de pan en un bosque oscuro. Aquella noche, antes de dormir, abrí la Biblia y saqué el grabador. Escuché de nuevo la cinta, entera, de principio a fin. Cada palabra era una herida, pero también una confirmación de que no estaba loca. Cuando terminó, me quedé en silencio, mirando el techo. Afuera llovía. Cada gota que golpeaba el vidrio sonaba como un segundo perdido. Pensé en la palabra interdicción, esa palabra que había cambiado todo. Busqué su significado en el diccionario viejo que aún conservaba. Suspensión de la capacidad civil de una persona por razón de enfermedad mental. Me reí sin querer. Enfermedad mental. Qué fácil era convertir la verdad en locura cuando quien habla es joven, seguro, varón, y cuando la víctima solo es una anciana cansada. Cerré el diccionario, apagué la luz y me prometí algo.
Si él quería un acto final lo tendría, pero sería mío. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero tenía la certeza de que no volvería a dejar que nadie decidiera por mí. A la mañana siguiente, cuando Daniel llegó con sus documentos y su sonrisa perfecta, yo lo esperaba en la mesa, con el café listo y una voz tranquila. «Hoy firmaremos, ¿sí?», dijo, colocando los papeles frente a mí. «Claro, hijo», respondí, mientras mis manos temblaban apenas lo necesario para que pareciera natural. Tomé la pluma. Él sonrió, confiado. Yo también sonreí, pero por dentro, en silencio, ya había empezado la guerra. Daniel no sospechaba nada. Creía que todo estaba bajo control, que su plan avanzaba como había previsto. Yo, mientras tanto, aprendía a moverme dentro de su teatro, a interpretar el papel que él me había asignado. La madre confundida, dócil, agradecida. Descubrí que fingir podía ser un arma poderosa. Sonreír, asentir, olvidar a propósito. Era como tejer una red con hilos invisibles. Cada vez que me pedía firmar algo, yo lo hacía despacio, con mano temblorosa, pero observando cada palabra. Me aseguraba de que la tinta se corriera un poco, de que la rúbrica no coincidiera del todo con la original. Sabía que tarde o temprano alguien notaría la diferencia. Mientras tanto, seguía grabando. Comencé a usar el móvil viejo de mi marido. Lo había guardado en un cajón durante años. Aún funcionaba. Cada vez que Daniel hablaba por teléfono, lo dejaba encendido, grabando, escondido detrás del reloj del pasillo. Una tarde escuché cómo discutía con alguien. «No puedo apresurarla más», decía. «Tiene que parecer decisión suya. Si firmo yo, no sirve». Luego, silencio. Esa noche, al revisar la grabación, escuché otra voz. Un hombre grave, impaciente. «Hazlo pronto, Daniel. Mientras esté lúcida, puede cambiarlo todo». Mi sangre se heló. Había alguien más detrás de todo esto. Durante los días siguientes, fingí más que nunca. Me vestía con mis mejores blusas, me pintaba los labios, caminaba erguida por la casa. Daniel se confundía. No entendía por qué de pronto parecía tan animada. «¿Te sientes mejor?», me preguntaba sospechando. «Sí, hijo, mucho mejor». Lo decía con una sonrisa tan tranquila que por un momento parecía creerme. Pero sus ojos, siempre atentos, se volvían más fríos. Sabía que algo estaba cambiando, aunque aún no sabía qué. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en el jardín, escuché mi nombre. Me acerqué sin hacer ruido y oí claramente: «Sí, el médico firmará el informe esta semana. Ya no podrá hacer nada. Con el diagnóstico, el juez autoriza todo». Retrocedí despacio, con el corazón golpeando en el pecho. El médico. Todo encajaba. Las pastillas, las citas, los supuestos olvidos. Él lo había planeado hasta el último detalle. Esa noche no dormí. Preparé una bolsa pequeña con el grabador, las copias de los documentos que logré recuperar y un papel donde escribí con letra firme: «No estoy enferma. Busquen la cinta». La escondí dentro de la vieja cafetera, esa que nunca usábamos. Si algo me pasaba, alguien la encontraría. Al amanecer, Daniel me llevó al médico. Era una consulta pequeña, silenciosa, con olor a desinfectante y flores artificiales. El doctor, un hombre de unos 50 años, sonreía demasiado. «Así que usted es la señora Luz. Daniel me habló mucho de usted». «Ah, sí», respondí. «Seguro le dijo que estoy loca». La sonrisa del doctor se congeló un segundo antes de volver a colocarse en su sitio. Me hizo preguntas simples: la fecha, mi edad, el nombre del presidente. Respondí todas con calma. Luego, de pronto, le pregunté: «¿Sabe usted quién soy realmente, doctor?». Él parpadeó incómodo. «Claro, usted es la madre de Daniel». Me incliné hacia adelante. «No, doctor. Soy la mujer que su hijo quiere desaparecer». Daniel me tomó del brazo con fuerza. «Mamá, por favor, déjame hablar», dije sin mirarlo. El doctor tosió nervioso. «No se preocupe, es común la confusión». Le sonreí. «Claro, doctor, muy común, sobre todo cuando alguien se encarga de provocar la confusión». Esa noche Daniel no habló. Cenamos en silencio,
Sus movimientos eran más duros, más calculados. Lo observé con cuidado. Ya no era mi hijo el que se sentaba frente a mí. Era un extraño, un enemigo que llevaba mi sangre. Cuando terminó de comer, se levantó y dijo: «Mañana vendrá el abogado». «¿Para qué?», pregunté. «Para dejar todo resuelto, mamá. Así podrás descansar». Sonreí despacio. «Claro, hijo, descansar». Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. Revisé la grabadora, comprobé que tenía batería. La escondí en el bolsillo de mi bata. Cuando Daniel llegó con el abogado, un hombre delgado, de traje oscuro y sonrisa vacía, yo ya los esperaba sentada en el salón, con la Biblia abierta sobre la mesa. El abogado comenzó a hablar con voz amable, explicando los papeles, los beneficios, las firmas. Yo asentía, fingiendo interés. Daniel me observaba impaciente. «Solo falta aquí, mamá». Me entregó la pluma. La sostuve un momento entre los dedos. Sentí el pulso en las sienes, el sudor en la palma. Luego la dejé caer. «Antes de firmar quiero leer en voz alta algo que escribí». Daniel frunció el ceño. «Mamá, no es necesario». «Sí, lo es», respondí con voz firme. Saqué la grabadora del bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Es algo que grabé hace unos días. Por un instante el silencio fue absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj. Luego presioné play. La voz de Daniel llenó la habitación. «Ya casi lo tengo todo listo. Solo necesito que firme. Con la interdicción puedo vender la casa y mover las cuentas». El abogado parpadeó confundido. Daniel se quedó inmóvil, pálido. Apagué la grabadora. «Eso, señor abogado, es la voz de mi hijo». Daniel intentó decir algo, pero la voz no le salía. El abogado carraspeó. «Señora, esto debe haber un error». Sonreí. Sí, el error fue confiar. El silencio volvió a caer. Nadie se movía. Afuera el viento golpeaba las ventanas. Daniel respiraba rápido, buscando palabras que no encontraba. Yo, en cambio, sentí una calma extraña, limpia, como si por fin todo tuviera sentido. No dije nada más. Solo lo miré a los ojos y supe que, aunque no lo denunciara, él ya estaba derrotado. Porque lo que más temía no era perder el dinero, ni la casa. Era perder el poder sobre mí. Daniel no reaccionó de inmediato. Durante unos segundos, se quedó mirando la grabadora como si fuera un animal desconocido. Algo que no entendía y que podía morderlo. Luego, lentamente, su expresión cambió. Su rostro, siempre tan controlado, se deformó en una mueca de rabia contenida. «¿Qué es esto, mamá?», dijo, con una voz que ya no era la suya. «¿De dónde sacaste eso?». El abogado, incómodo, empezó a recoger sus papeles con manos torpes. «Creo que será mejor que hablemos en otro momento», murmuró. Daniel intentó detenerlo, pero el hombre ya estaba de pie, cruzando la puerta sin mirar atrás. Quedamos solos. Madre e hijo, silencio y respiración. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó al fin, con los ojos encendidos. «¿Por qué me grabaste?». «Porque ya no sabía quién mentía», respondí. «Si eras tú o si era yo». «Eres una paranoica», gritó golpeando la mesa. «Siempre lo fuiste. No entiendes nada de lo que intento hacer por ti». «No, Daniel, no entiendes tú. No quiero que hagas nada por mí. Solo quiero que me dejes vivir en paz». El sonido de mi voz lo sorprendió. Tal vez nunca me había oído hablar con tanta firmeza. Dio un paso hacia mí, y por un instante creí que iba a golpearme. Pero se detuvo. Las manos le temblaban. «Todo lo que hice fue por tu bien, por tu bien». «¿Por mi bien?», repetí despacio, saboreando las palabras. «¿O por tu comodidad?». Él se quedó callado. Luego comenzó a reír. No era una risa alegre, sino rota, amarga. «Tú no entiendes, mamá. Esa casa no vale nada. Yo solo necesitaba el dinero. Para empezar de nuevo, para pagar las deudas. ¿Qué ibas a hacer tú con todo eso? Sentarte aquí, a esperar la muerte». Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Pero no respondí. Lo miré en silencio, y en ese silencio él empezó a desmoronarse.
Yo no quería hacerte daño, murmuró bajando la voz. Solo pensé que si creías estar enferma sería más fácil. Y lo fue, dije. Por un tiempo. Se llevó las manos al rostro. Por un momento vi al niño que había sido, el que me pedía que le contara historias para dormir, el que lloraba cuando tenía miedo. Pero ese niño ya no estaba. Lo que tenía delante era un hombre vacío, perdido dentro de sus propias mentiras. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó señalando la grabadora. Nada, respondí. No necesito mostrarle a nadie lo que eres, ya lo sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que escuches cómo suenas. Quiero que sepas que te convertiste en alguien capaz de destruir a su madre por un puñado de billetes. Daniel dio un paso atrás. Me miró con los ojos llenos de algo que no era arrepentimiento ni tristeza. Era miedo. No puedes quedarte sola, dijo en voz baja. No sabes cómo vivir sin mí. Sonreí. Eso creías tú. Salió de la casa sin decir más. Escuché cómo la puerta se cerraba con un golpe seco. Afuera comenzó a llover. Me quedé un rato inmóvil, sin saber si llorar o reír. Luego caminé hacia la ventana. Las gotas caían como pequeños espejos contra el vidrio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustó. Era un silencio limpio, verdadero. Pasaron horas, quizás días. No lo sé. Perdí la noción del tiempo. Nadie volvió a tocar la puerta. Nadie llamó. La casa volvió a ser solo mía. Una tarde, mientras barría el pasillo, encontré el cuaderno donde Daniel escribía sus observaciones sobre mí. Lo abrí, confundida. Olvidó. Lloró sin motivo. Me quedé mirándolo largo rato. Luego lo llevé al jardín. Lo puse dentro de una caja de metal y lo encendí. Las páginas ardieron rápido como si quisieran desaparecer. El humo subía despacio, gris y suave. Lo observé disolverse en el cielo y sentí que algo dentro de mí también se quemaba, pero no era dolor. Era liberación. Esa noche dormí sin pesadillas. Por primera vez en meses no soñé con voces, ni con puertas cerradas, ni con relojes que adelantaban. Solo dormí. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era el abogado. Me dijo que Daniel había desaparecido, que había dejado todo abandonado, que la casa y las cuentas seguían a mi nombre. ¿Está usted bien, señora Luz?, preguntó. Sí, respondí. Por fin lo estoy. Colgué el teléfono y me quedé escuchando el silencio. En el suelo, junto al sillón, la grabadora seguía allí, muda, con la cinta detenida justo donde todo cambió. La tomé y la guardé en el cajón. No la volvería a escuchar. No hacía falta. Fui hasta el espejo del pasillo. Me miré a los ojos. Ya no había confusión, solo una tristeza serena, y debajo de ella, una calma que nunca antes había sentido. Sobreviviste, me dije en voz baja. Y eso basta. Afuera, el sol rompía entre las nubes. Por un instante la casa pareció respirar conmigo. Han pasado semanas, quizás meses. El tiempo, cuando ya no se vive con miedo, se vuelve otra cosa. Deja de doler. La casa está tranquila, y aunque a veces el silencio aún me pesa, he aprendido a no temerle. Me levanto temprano, preparo mi café y abro las ventanas. El aire entra lento, con olor a tierra y hojas húmedas. Todo parece más claro ahora, más real. El primer día después de su partida fue el más extraño. Caminé por las habitaciones y cada rincón me devolvía su sombra. El sofá donde se sentaba, la taza que usaba, el eco de su voz llamándome mamá con esa dulzura envenenada. Pero luego, con el paso de los días, la casa fue respirando diferente. El aire se limpió. El miedo se fue despegando de las paredes como un papel viejo. Una mañana decidí salir a caminar. No recordaba la última vez que lo había hecho. El sol me golpeó la cara y tuve que cerrar los ojos. Sentí el calor, el ruido de los pájaros, los pasos sobre la acera. Algunos vecinos me miraban con sorpresa, otros con pena. Saludé a todos. Me sentía como una mujer que regresa del invierno.
Pasé frente a la tienda donde solía comprar flores con mi marido. Entré sin pensarlo. El olor me golpeó la memoria de golpe. Elegí unas lilas, las favoritas de él. ¿Para alguien especial?, preguntó la vendedora. Sonreí. Sí, para mí. Esa tarde puse las lilas sobre la mesa, justo donde antes estaban los papeles del abogado. El perfume llenó la casa. Por primera vez en mucho tiempo, el lugar volvió a oler a vida. Encontré el cuaderno donde había escrito mis notas. Las leí una a una. Algunas me hicieron reír, otras me dolieron. No confíes. Graba todo. Recuerda, las taché con calma. Luego, en la última página, escribí algo nuevo. Vivir. Cerré el cuaderno y lo guardé sin tristeza. Ya no lo necesitaba. A veces pienso en Daniel, no con odio, ni siquiera con rencor. Pienso en lo pequeño que se volvió dentro de su propia ambición, en cómo la necesidad lo devoró hasta hacerlo olvidar quién era. No sé dónde está. Tal vez en otra ciudad, tal vez muy lejos. Y aunque parte de mí aún duele, otra parte, la más secreta, se siente libre de perdonarlo. No por él, sino por mí. Porque no quiero seguir viviendo dentro de su sombra. He vuelto a leer, a escribir. Mi mente ya no se apaga. Los nombres regresan, los recuerdos también. A veces, mientras tomo té en el jardín, hablo en voz alta. Le cuento cosas a mi marido, como antes. Me gusta imaginar que me escucha, que sonríe. El otro día vino doña Elisa, la vecina. Me trajo pan casero y me miró con curiosidad. Se la ve mejor, Luz, más viva. Le agradecí. Es que ahora duermo, le dije. No entendió, pero sonrió. Por las noches, antes de acostarme, enciendo una vela pequeña junto a la ventana. Es mi forma de recordar que sigo aquí, que sobreviví a que me hicieran creer que mi mente era una mentira, y que lo más terrible no fue dudar del mundo, sino de mí misma. A veces me pregunto cuántas personas estarán viviendo lo mismo. Cuántas madres, cuántos ancianos, cuántos seres que un día confían tanto que dejan que alguien más les robe la realidad. Si pudiera decirles algo, les diría esto. No crean en quien les diga que están locos sin mirarles a los ojos. No olviden lo que saben. Anoche, mientras apagaba la luz, encontré el viejo grabador en la mesita. Lo tomé entre las manos. Pensé en destruirlo, pero no lo hice. Lo dejé sobre la repisa, como un testigo mudo de todo lo que fue. Ya no lo necesito para recordar. Ahora la memoria me pertenece de nuevo. Cerré los ojos y respiré. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio del miedo. Era otro. El silencio de estar en paz. Y entonces comprendí que la vejez no era el final, sino un lugar donde una por fin puede escucharse sin que nadie la interrumpa.